Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy cerraremos nuestro tema religiosidad y espiritualidad. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? Yo puedo. En aquellos tiempos antiguos el hombre se decía, si tengo el culto, si tengo el servicio divino, si el culto es realidad en el mundo y yo estoy compenetrado con él, mi ser interno se halla en plenitud. Entonces, en la totalidad de mi vida, no solo en las celebraciones del culto, puedo hacer presente a Dios en el mundo. Ser capaz de manifestar a Dios en el mundo. He ahí la verdadera moralidad. La naturaleza no puede conducir hacia ella. Solamente lo que eleve al hombre por encima de lo natural, penetrándolo de lo espiritual divino, solo eso puede conducirlo a la moralidad. Únicamente aquella intuición que desciende sobre el hombre cuando se asienta en el espíritu, a través de la vida religiosa, puede henchirle de profunda moralidad, a la vez humana y divina. El logro de la inspiración reconstruye así el puente que instintivamente existía antes en la civilización humana entre la religión y la moral. Del mismo modo que el conocimiento nos eleva por medio del arte a las alturas de la vida suprasensible, asimismo, a través de la adoración religiosa, descenderán a la existencia terrena las alturas espirituales, para que podamos saturar esta existencia del impulso de una moralidad esencial, primitiva, directa, experimentada en realidad por el hombre. De este modo, él mismo va, en verdad, a convertirse en el receptáculo individual de una vida impulsada por la moralidad, henchida de un impulso moral inmediato. La moralidad será entonces una creación del propio individuo y se cruzará el último abismo entre ella y la religión. La intuición sobre la que se apoyaba el hombre primitivo al celebrar su ritual se volverá a crear en una nueva forma, y de una vida religiosa moderna surgirá la moralidad verdaderamente acorde con las condiciones de nuestra hora presente. Necesitamos esto para renovar nuestra civilización. Lo necesitamos para que brote de nuevo como vida original la que hoy es simple herencia, mera tradición. Es indispensable este impulso primigenio para nuestra complicada vida social, que amenaza con extender el caos por el mundo. Necesitamos armonía entre el conocimiento, el arte, la religión y la moral. La educación y la vida espiritual de nuestra época, GA 307, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, entonces comencemos con la retrospectiva. Oscar, tenés el micrófono apagado. Ah, perdón. No, que Grace abrió el micrófono, pero creo que fue un error. Sí, buenos días. Pues a Ah, mí lo que más me quedó resonando
Bueno, Mario es esta religión entre el protestantismo y el catolicismo, Pues, sería el otro polo, no recuerdo bien si empleaste el catolicismo, pero como este punto medio, y que ya existía en el mundo espiritual y cómo se vincula con la comunidad de cristianos o con eh, la iglesia renovada. Entonces, sí, eso me quedó resonando porque conecté con esa pregunta que yo alguna vez también tuve en mi interior, ¿no? Que no estoy de acuerdo con todo esto, pero tampoco estoy de acuerdo con todo este otro extremo. Entonces, ¿cuál sería ese punto en el medio? Pero sentía como verdad en ambos polos. Entonces, eso fue para mí lo que más quedó resonando. gracias, Grace. Me Sigue, Nancy. quedó el que Steiner no quería que se asocie la antroposofía con la religión. Entonces yo recordaba cuando hace unos 20 años empezamos aquí en Quito un grupo semilla de la comunidad y todas éramos maestras. Yo ya me he jubilado y claro, teníamos esta visión de que se celebran las fiestas crísticas, el arcángel Micael, todo eso yo lo relacionaba con algo de los fundamentos de la comunidad de cristianos. Entonces, claro, he ido comprendiendo nuevas cosas a lo largo de los años y como madre yo y como otras madres también del grupo, como Patricia, pensamos en la consagración en el bautismo, la confirmación para nuestras hijas, que ahora ya tiene cerca de 30 años. Entonces, ese es como el anhelo a veces de los padres de que sus hijos tengan una espiritualidad bien comprendida, bien con relación a la familia, y eso lleva muchos años en comprender que parte principalmente de lo que la familia tiene como objetivos espirituales y de vida. Entonces, por eso ha sido un tema muy interesante para mí, esto de la religiosidad y se ha ido desenvolviendo cada vez con mayor claridad y eso quiero agradecer. Muchas Gracias. gracias, Nancy. Bueno, Mario, también hablaste nuevamente, hiciste como una recapitulización. Uf, Sí, del, esto. del alma, del alma consciente. eh, y, y pues ese despliegue de la individualidad, ¿verdad? Que tenemos en esta época, a pesar de que, y ese despliegue de esa individualidad pues viene precisamente como ya abandonando esa época de los clanes, de esos grupos familiares, y estamos más enfocados en una familia nuclear, a pesar de que todavía seguimos muy atados a nuestro cuerpo de deseos, todavía seguimos pensando en primero yo, primero mi casa. De hecho, también hablamos de que a veces no ya ni hijos queremos, precisamente, pero todo eso va, digamos, adherido a ese despliegue de la individualidad en la que estamos. Y para llegar a eso seguramente pues nos toca seguir esos caminos de separarnos en algún aspecto para poder vernos en esa individualidad o representarnos ahí. Hablaste también de Santo Tomás como uno de los representantes del alma consciente porque él todo lo debe corroborar y pues digamos que de alguna manera eso, la ciencia espiritual, no debemos de seguir ya dogmas, sino corroborarlo nosotros mismos. Hablaste acerca de
la comunidad cuando se le acercó estos jóvenes a Steiner o cuando él dio esa charla en 1921-22, y estos jóvenes obviamente estaban como no querían nada abstracto, ¿sí? No querían como continuar con esa concepción espiritual o religiosa abstracta y encuentran en Steiner la antroposofía, donde mencionaste algo muy interesante y es que ya no es una concepción del mundo espiritual, sino como una vivencia, ¿no? Ya marca como un cambio de dirección en ese aspecto. Bueno, ¿qué más? Bueno, hablaste de un tema que no me quedó muy claro. De hecho, lo estoy medio buscando y creo que tampoco está muy claro en la diferencia entre ordenar y consagrar. Sí, de pronto me imagino que eso lo podrás tocar ahora. Porque Rita Meyer, que fue como el primer iniciado en este camino, en este camino que por Steiner, pues él fue el primero que fue consagrado y él consagra a sus sacerdotes y ahí hay una diferencia con la religión católica, donde los únicos consagrados creo que son los obispos para arriba y los sacerdotes son ordenados, pero esa parte no me quedó muy clara. Eh, bueno, y cerraste con que este iba a ser el tema de hoy, acerca de la segunda venida del Cristo, eh, que desde el 156 se está esperando esa aparición del Cristo y hasta el día de hoy diferentes confesiones y religiones han estado esperando esa aparición, pero evidentemente la están esperando de un modo físico y la aparición de él será a través del mundo, se espera a través del mundo etéreo. eh, y existe en los Hechos de los Apóstoles cuando ellos dicen, así como él se fue después de la muerte, resurrección, anduvo con los apóstoles. También ahí dejaste algo muy interesante y es que él anduvo pues, cuando dos o más estaban sentados o reunidos en nombre de él, ¿no? Entonces ahí hay un tema que creo que hoy día eso sigue aplicando. Y entonces en el Hecho de los Apóstoles pues está mencionado que así como él se fue, así volverá. Y si analizamos arquetípicamente, pues él subió hacia las nubes y desapareció. Y pues las nubes es todo este elemento acuoso, lo vital, el cuerpo etéreo, y por lo tanto se puede representar ahí que esa segunda venida será en el cuerpo etéreo de la Tierra. Eh, y bueno, estuve averiguando este tema de nubes en la etimología. Encontré que en el sánscrito, muy interesante porque en el sánscrito nube eh, viene de atmósfera, de nube, ¿sí? De atmósfera y de cielo. Y en el ruso también. En el ruso antiguo nube es cielo, ¿no? Entonces también es como tener en cuenta esa otra imagen ahí. Eso es lo que tengo, Omar. Muchas gracias, Oscar. Bien. em, Nosotros hemos venido hilvanando este proceso, digamos, en una línea de evolución a las condiciones actuales en que el ser humano, digamos, está incorporado sobre la Tierra. Y hemos visto que ese proceso evolutivo del ser humano, que ha sido como, si lo miramos solamente en este gran periodo cultural, pasando por las diferentes etapas evolutivas, desde la protoindia hasta la época actual, de la quinta época posatlante, hemos venido desarrollando habilidades y cualidades anímicas. Hoy en día, lo que nos corresponde en ese proceso evolutivo es el desarrollo del alma consciente. Hemos pasado por periodos anteriores del alma racional, donde la actividad humana tuvo digamos, un énfasis en las manifestaciones culturales entre lo que está en Grecia y Roma. Todo ese desarrollo de lo que es el alma racional
y anteriormente a todo lo que sería el desarrollo del alma sensible. Y también vimos cómo a través del tiempo el mundo espiritual ha acompañado ese proceso evolutivo de la humanidad. Y cuando el ser humano ha llegado a una etapa donde ya puede ser autónomo, asumir por sí mismo ese proceso de desarrollo, los seres espirituales le han entregado esa responsabilidad de guiar por sí mismo ese proceso evolutivo. Es decir, dan un paso atrás y nos dejan que sigamos avanzando. Y así es como estamos hoy frente a este aspecto nuevo del desarrollo del alma consciente. Steiner describe cómo esta alma consciente, en una gran primera fase, tendrá que ser un alma consciente de sí misma, es decir, centrada en el ego. Porque este desarrollo del alma consciente trae consigo el desarrollo de la individualidad. Pero para poder justamente manifestar este proceso de la individualidad plenamente hacia el futuro, el ser humano tiene que centrarse inicialmente en sí mismo. Es decir, incrementar la percepción, la sensación de su individualidad. Y cuando esta sensación, esta percepción de su individualidad se acrecienta, es cuando surgen las dificultades sociales. Hemos visto cómo todo lo que ha transitado ya cada vez más, en especial en el siglo XX y lo que llevamos de este XXI, los grandes conflictos a pequeña y grande escala en lo social. A grande escala hemos tenido guerras, dos grandes guerras y también muchas guerras que no son tan grandes, pero sí tienen una dimensión inmensa que de alguna manera nos afecta. Ahora el conflicto, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania o entre Palestina e Israel, pareciera que está muy lejos de nosotros, pero tiene un impacto que tiene una afectación a nivel global y a nivel mundial global, digámoslo así, que nos afecta en muchas cosas. Por ejemplo, en los aspectos de la economía. Y hemos visto cómo a partir de estos grandes conflictos que uno lo ve a nivel macro, también se reflejan en lo micro, los pequeños conflictos de la vida social. Anhelamos como preceptos, inclusive como paradigmas esbozados, el tema de la ecología, el tema de las relaciones sociales, el tema de un mundo más equitativo, el tema de un mundo más fraterno. Pero eso que está como un paradigma en la vida práctica está muy alejado de eso que anhelamos. Y ese es el fenómeno que estamos viviendo, justamente de esa primera gran fase del desarrollo del alma consciente. Y eso es importante porque de reconocer esto, porque la única manera de poder superarlo es cuando reconocemos ese proceso evolutivo que estamos, reconocemos que somos seres centrados en un egoísmo inicialmente para poderlo vencer y superar. Y la única manera de poder superar ese egoísmo que es una intensificación de mi propia vivencia interior es cuando yo ahora logro conscientemente y de manera voluntaria, libre, interesarme por el otro. Cuando salgo de la percepción de mí mismo, de la sensación de mí mismo, y ahora justamente trato de colocarme en el ejercicio de la comprensión del otro. Es ahí donde comienza justamente este desarrollo del alma consciente. Y solo cuando supero este aspecto de mi propia egoidad, de la propia vivencia de mí mismo, de este egoísmo, que de alguna manera es parte crucial de nuestro desarrollo, yo voy a poder comenzar a crear de una manera nueva lo que llamaríamos una nueva comunidad
una nueva vivencia de comunidad. Obviamente, los que hemos hecho ese ejercicio, sabemos que no es fácil. Tener una vivencia de comunidad es lo más difícil que tenemos hoy en día. Comenzando, por ejemplo, desde la pareja. ¿Sí? Las relaciones de pareja no más, las relaciones con los hijos, las relaciones con los vecinos, las relaciones con los padres, con los hermanos, con los amigos. Sabemos que mantener esas relaciones hoy en día, por más filiales y por más consanguíneas que sean, no es fácil. Es más, la tendencia es a disolverse. Cualquier conflicto con amigos, con parientes, rápidamente echamos millas de distancia anímica entre ellos, por pequeñas o por grandes situaciones que pueden acontecer. Y mantener una relación hoy en día viva, con una llama digamos, de la cordialidad y del amor, no es fácil. Significa justamente ejercitarse en, en esa actividad que inicialmente es interior, pero que si cada uno se coloca en acción, vamos creando un fuego que ya es colectivo. Y esto es muy importante, porque entonces vemos que el ejercitarse como verdaderos cristianos, Steiner, en esta frase que trae Oscar hoy, en esta cita de Steiner, habla de la moralidad. Y la moralidad no es el moralismo, ¿sí? Steiner hace una diferencia entre el moralismo y la moralidad. Y justamente el aspecto más íntimo de la moralidad es cuando yo me intereso por el prójimo, por el próximo. Ahí comienza el verdadero ejercicio. ¿Sí? El Cristo tiene en todas sus curaciones, a excepción de una, como lo he dicho varias veces, una expresión siempre. ¿Qué quieres que te haga? Y ese qué quieres que te haga es colocarse en sintonía con lo que late en el alma de este otro. Casi que está pidiendo que el otro comunique lo que en su fuero interno acontece, aunque él pudiese saberlo, intuirlo a través de su gran percepción espiritual. Pero una y otra vez está colocando la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y solo de esta manera el otro se expresa. Una de las narraciones más impactantes es con el paralítico en el pozo de Betesda. Y obliga a que este paralítico narre su biografía, su historia. Hace 38 años trato de meterme primero al pozo, pero siempre llega alguien primero que yo. Entonces, aquí encontramos un elemento muy importante de lo que justamente necesitamos desarrollar. Por un lado, tenemos esta capacidad que tenemos como germen, como semilla, de desarrollar un conocimiento desde sí mismo, gracias a este desarrollo de la individualidad, que como dijimos hace 8 días, está representado en Tomás, en Santo Tomás. Hasta que no meta mis dedos en sus llagas y no vea por mí mismo, no creeré. Es decir, es la manifestación del hombre que quiere conocer a partir de la certeza y se consolida a partir de ahí un nuevo principio de fe, que no es una fe sentada en el dogma o en el paradigma preestablecido, sino una fe que está establecida sobre el conocer. Porque la fe tiene este componente, debería tener este componente, digámoslo así, de el conocer, de la certeza, de la percepción. Y en torno a esto se desarrolla todo este aspecto de lo que tiene que ver con justamente la ciencia. Y ahí aparece la ciencia espiritual, antroposofía, para a través de su método fenomenológico poder justamente tener acceso a este saber, a este volver a saber de lo que es el mundo espiritual. También vimos cómo a través del proceso evolutivo el ser humano fue penetrando más en esta malla, en este mundo material, y en esa medida en que fue penetrando más en el mundo material,
fue perdiendo la conexión con el mundo espiritual. Y esto antropológicamente tiene que ver con que el cuerpo etérico del ser humano, anteriormente, si pensamos en los antiguos rishis, estaba totalmente afuera, casi totalmente afuera. Y eso le permitía que ese cuerpo etérico de los seres humanos pudiese entrar en contacto con lo que vibraba en el mundo espiritual. Pero ese cuerpo etérico cada vez fue necesariamente penetrando en la naturaleza corpórea del ser humano para poder ayudar a conformar lo que hoy en día tenemos como sistema neurosensorial. Y en esa medida en que ese cuerpo etérico fue penetrando para la conformación de lo que es nuestra naturaleza humana actual, en esa medida ese cuerpo etérico comenzó a tener muchísimo menos contacto con el mundo espiritual. Y cada vez más, entonces tomamos una conciencia más del mundo sensorial, del mundo material. Es lo que conocemos como la época del materialismo, que fue progresiva como lo vimos anteriormente. Poco a poco, paso a paso, fuimos en esa incorporación. Por esto ya lo sabía el mundo espiritual, que esto tendría que acontecer. Entonces ya vimos también que el Cristo se ofrenda en diferentes momentos hasta incorporarse en el cuerpo de Jesús de Nazaret y vivir esos 3 años, 3 meses en el cuerpo de Jesús de Nazaret, padecer, morir crucificado y resucitar. Y de esta manera transformar de una manera nueva esta corporalidad que había obtenido a través de la evolución el ser humano. Y darnos la posibilidad ahora de poder tener un vínculo distinto, renovado con el mundo espiritual. Y una vez logrado esto, el acercamiento del mundo espiritual hasta en lo más material, y esto más material es en la naturaleza del cuerpo de Jesús de Nazaret, el gran representante del mundo espiritual toma cuerpo, se encarna hasta literalmente los huesos de Jesús de Nazaret. Y entonces viene el gran milagro, el gran acontecimiento que transespiritualiza este cuerpo físico. Le quita todo lo que de densidad material tiene y lo eleva a un campo transespiritualizado. Esto nos cuesta mucho poderlo entender. Yo sé que es de lo más difícil de entender del misterio de la resurrección. Y ahí es entonces cuando Él hace ese proceso, porque ha sido proceso, no es que ya venció la muerte y listo, sino que hace un proceso que acompañamos espiritual y religiosamente en todo el proceso de la Pascua de Resurrección, todos esos 40 días hasta llegar el momento de la ascensión y posteriormente Pentecostés. Cuando se eleva hacia las nubes, o sea, a ese mundo espiritual, a lo más cercano que tenemos del mundo espiritual sobre la tierra, es ese mundo de las nubes, y Él allí, en medio de las nubes, se pierde ante nuestros ojos, no desaparece y se va más allá, quién sabe dónde está el más allá, desaparece de nuestra percepción. Y nos deja en la absoluta libertad para que solo el ser humano que a través de un trabajo consciente, esforzado, laborioso, pueda vincularse nuevamente con el ser de Cristo. Pero hay una condición colocada en todos los evangelios, en ese proceso posterior al hecho del Gólgota, y que lo demuestra con varios de sus hechos que narran los evangelistas y que son narrados también en los hechos de los apóstoles. Cuando 2 o más estén en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. O sea que este hecho del Cristo, donde una individualidad espiritual de semejante jerarquía se manifiesta en los seres humanos, incorporándose inicialmente y interactuando con los seres humanos. Y vemos siempre que Él estaba allí, una y otra vez interactuando con las personas. Una y otra vez ayudando a una comprensión mayor del mundo espiritual. Una y otra vez enseñando cómo se debería sanar y cómo se debería convivir y cómo se debería orar de una manera renovada. ¿Cómo debemos orar?
Le pregunta a uno de sus discípulos cuando está en el Monte de los Olivos. Y Él nos da el Padre Nuestro. Una oración que es tan individual y tan social a la vez. Porque ya hemos visto en otras ocasiones que comienza diciendo Padre Nuestro. Y así con esa fórmula del nuestro, justamente, inicialmente de manera inconsciente para muchos de nosotros, vencemos el egoísmo. Porque casi siempre que oramos de una manera, en nuestra época individual como estamos, en nuestra fase evolutiva, siempre oramos por nosotros, siempre pedimos para nosotros o para los nuestros. Pero aquí con la fórmula Padre Nuestro, ya vence cualquier rasgo de egoísmo, aunque sea inconscientemente, cuando lo formulemos. Pero si somos conscientes de cuando decimos Padre Nuestro, ¿sí? Y esa primera nuestro, es mío y es de todos nosotros, de todas las almas humanas que hay en la existencia. Y vemos que el ejercicio de esta oración es totalmente comunitaria y es totalmente altruista. Luego en todo el Evangelio de Juan vamos a mirar que estas señales, milagros y posterior manifestación del yo soy, es nuevamente entregándose. Esta manifestación yo soy, yo, no tiene sentido si no se entrega. Si yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Y así cada una de estos 7 yo sois que se manifiestan seguido de lo que viene siendo el milagro y la señal, en ese orden, señal, milagro y manifestación del yo soy, es la ejercitación que tendríamos que hacer como almas de esta época del alma consciente, trascendiendo nuestro egoísmo para llegar a lo social comunitario. No tiene sentido desarrollar una manifestación individual si esa manifestación individual no se convierte en algo para los demás. Ser pan de vida. ¿Cómo puedo ser pan de vida para los otros? ¿Cómo puedo ser luz del mundo para los otros? Ahí está la ejercitación de esta alma consciente. Y esta manifestación del Cristo que está allí para todos nosotros cuando dos o más estemos en su nombre, recordemos esta fórmula, ¿sí? O cuando nos queramos vincular con la esencia espiritual para nuestras tareas aquí en la tierra, para nuestro sacramentalizar nuestra acción, nuestra tarea sobre la tierra. Ahí Él estará con nosotros. Sobre las nubes, entre las nubes. Yo alguna vez creo que comenté en este grupo que a nosotros como niños nos enseñan a pintar, a dibujar. Aquí está el mundo, ¿no? Aquí está la tierra, entonces digamos las montañas, los árboles, los animalitos, ¿sí? Las casitas, los seres humanos, y luego dejamos un espacio en blanco y arriba hacemos el cielo. Sí, es la percepción. De hecho, no es gratuito que hagamos este dibujo, ¿no? Porque es que como aquí está la tierra, allá está el cielo. Pero si somos objetivos, este cielo que está representado en el mundo de las nubes, en la atmósfera, no está allá lejos y aquí está la tierra. Él compenetra todo. Y una imagen que a mí siempre me recuerda a esto es cuando uno va aquí en el valle podemos ir al kilómetro 18, por ejemplo, y uno ve cómo en las tardes, ya a las 5 o 6 de la tarde, todo ese mundo de las nubes desciende como una neblina y está aquí con nosotros. O cuando llueve, ese mundo desciende. Entonces, ese mundo no está separado. Hay momentos en que no lo percibimos cuando pues, hay mucha luz y no hay tanta nubosidad, pues lo vemos que está más arriba. Pero realmente hay unas capas que, eso lo saben muy bien los que estudian estos fenómenos de la naturaleza, la geología, de que son 7 capas de atmósfera.
y que en medio de eso esa atmósfera está unida estrechamente a la tierra. Entonces el Cristo no está allá arriba, está aquí, en esa atmósfera con nosotros, cuando tengamos tareas esenciales que hacer para los otros, cuando tengamos que sacramentalizar nuestro quehacer en la tierra, o cuando nos encontremos con otros. Y cuando a través del encuentro con los otros, amemos la manifestación de nuestra individualidad, pero también querramos profundamente comprender la esencia de otro ser humano. Y esto es lo renovado. Y esos renovados implicaba para la época de finales y principios del siglo XX y todo lo que vendría hasta la sexta época cultural posatlante, una nueva manifestación, una nueva comprensión, ¿sí? Y una comprensión a través de una ciencia espiritual nueva que me permita no solamente comprender, sino también acceder a esas realidades espirituales, poder corroborarlas y poder constatarlas por mí mismo. Y una vivencia renovada de lo espiritual y de lo religioso. Y es cuando surge esta pregunta, porque estos jóvenes y estos mayores que tenían unas vivencias muy estrechas con lo espiritual dicen, espera, sentimos que no hay como el lenguaje, el vehículo, la sustancia para poder llegar a una comprensión. Por un lado es de la ciencia y por otro lado es de lo religioso. Es cuando dicen, bueno, el catolicismo nos da los sacramentos, nos da los rituales. El protestantismo trajo el desarrollo de lo individual, la manifestación de lo individual, el hecho de querer comprender a través de la razón. Eso fue lo que trajo el protestantismo, el luteranismo inicialmente y después el calvinismo y bueno, todos los movimientos protestantes, que no solamente es uno, son varios que se dan. Inclusive, dentro de la Iglesia Católica, sin haberse escindido, hay un movimiento también de protesta, que es el de Erasmo de Rotterdam, tampoco comprendido entre el catolicismo y muy ignorado. Él hizo una de las primeras reformas de la Vulgata, de la primera traducción que hubo al latín en ese momento, que fuese comprensible a los seres humanos. Y también hubo en esa misma época hubo varios revolcones al interior de la Iglesia Católica y surge este protestantismo, como aquí está lo individual, aquí queremos comprenderlo, el rol del pastor religioso pierde la configuración que tenía todo absolutista de la Iglesia Católica y se convierte en uno más. Y es uno más que discute desde la comprensión racional los hechos que narran los evangelios. Y viene todo un despliegue teológico totalmente nuevo para la época. Y es esto lo que perciben estos jóvenes, pero también ven que el protestantismo se queda huero, se queda vacío, porque deja a un lado los sacramentos. Entonces dicen, ¿no habrá algo en medio de? ¿Sí? O sea, como una fórmula que si mezcláramos esto, como hacemos cuando hacemos bioquímica o cocina, si mezclamos esto con esto nos puede dar quizás esta cuestión. Y es cuando el Steiner les dice a estos dos jóvenes que inicialmente hacen la pregunta, a Klein y Spörri, sí, ya existe este movimiento espiritual. Perdón, ya existe este movimiento religioso. Si ustedes reúnen a un grupo de jóvenes totalmente entusiastas, esto podría encarnarse, hacerse sólido en la tierra. Y viene la situación biográfica. Cada uno cree que son cada uno de ellos yo solito que lo puedo hacer. Hasta que se dan cuenta que así no es, que tienen que unirse como comunidad. Y ahí va a venir todo el desarrollo de esta nueva comunidad religiosa, que en español se va a decir comunidad de cristianos, que si apelamos a la etimología alemana, die Christengemeinschaft, pues no dice todo lo que tendría que decir, hay que redefinirlo. Pero lo interesante es que justamente Steiner hace el primer curso, hace esos dos cursos en 1921, en junio y en septiembre, y el siguiente lo va a hacer
en septiembre de 1922. Esto está reunido en las obras completas de estos cursos, creo que son 3, no recuerdo el número, si es 245, 246, 247, algo así. Eh, Creo que no están al español traducidos, en inglés y alemán está, donde da este curso y donde habla de todos estos aspectos de lo que debería ser una vida religiosa renovada. Y justamente una de las características de esta vida espiritual renovada es que estas comunidades, esta nueva comunidad religiosa que se debe formar, debe establecerse sobre la vida justamente comunitaria. Es para y con seres humanos que se realiza. Eso es lo nuevo. Donde la figura del sacerdote consagrado, ahora voy a retornar a esto de lo consagrado, es justamente lograr la conformación de comunidades, donde el sacerdote va a tener un rol muy importante, pero ese sacerdote no puede hacer nada si no hay una comunidad. Y por eso una de las grandes tareas de esta nueva comunidad religiosa es conformar comunidades. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Porque solo Él se manifiesta cuando 2 o más estén en su nombre. Por un lado. Y por el otro lado, porque tanto la antroposofía, la ciencia espiritual, como una vida renovada espiritual, son ejercitaciones que nos permiten proyectarnos a la 6ª época cultural. Lo que estamos haciendo en esta 5ª época no es para la 5ª época meramente, sino para la 6ª época cultural posatlántica, donde se esperaría que los seres humanos podamos vivir en comunidad y que conjuntamente, comunitariamente, podamos establecer los principios de convivencia y de comprensión. Ya no sería a través de un saber que da un erudito o un sabio, meramente ese conocimiento, sino el apropiarse, el maciar ese conocimiento y apropiarlo como un bien de la comunidad. Es una de las características de la 6ª época cultural, donde esta alma ya de consciente justamente va a trascender su egoísmo para no solamente tener el amor a su hacer, sino ahora la comprensión de la naturaleza del otro. Es decir, vamos a estar viviendo en la libertad, en la fraternidad y en la igualdad. Pero tenemos que ejercitarlo hoy. No esperemos que llegue la 6ª época y allá serán los mejores tiempos. Si no lo hacemos hoy, no vamos a gozar de esto en el futuro. Y justamente este aspecto de la vida espiritual, de la vida religiosa renovada, ahora voy a hablar de la vida religiosa, ya salgo de la vida espiritual, que es lo que nos da la ciencia espiritual, la antroposofía, para ahora entrarnos en la vida religiosa. Y justamente debemos renovar estos cultos. Y parte de ello es cómo yo logro vincularme con ese mundo espiritual. Hoy no voy a poder hablar de los 7 sacramentos, pero justamente los 7 sacramentos son aspectos que nos vinculan de una manera estrecha, no solamente consigo mismos, sino con la naturaleza de lo espiritual. Y para ello necesitamos 3 cosas básicas: la vida en comunidad, la meditación y la oración. Ya creo que he dicho más o menos de manera muy enoteo también lo que es la vida comunitaria y lo que se espera de esa vida comunitaria, lo que saludablemente esperaríamos de esta vida comunitaria. Pero ahora justamente vienen 2 elementos, que es la meditación y la oración. Y muchas veces las 2 se mezclan y se confunden. Y yo siempre digo, la pequeña diferencia entre una y otra es que para meditar yo necesito alejarme de lo sensorial. Pero lo otro, que es orar, entrar en la vida sacramental, implica vivir plenamente con mis sentidos renovados en ese mundo sensorial. Es una renovación de lo sensorial. Y es ahí donde este culto de la comunidad de cristianos nos aporta algo nuevo. Porque si vamos a mirar varios elementos, por ejemplo, el acto de consagración del hombre o la misa, como se le llama en otros contextos,
ella no podemos, podría uno meditar, no dice que no, pero uno de los aspectos es no cierre los ojos. Yo recuerdo que me decía eso una querida amiga, sacerdote de la comunidad cristiana, no cierre los ojos, Mario, ábrelos, percibe, no te pierdas de todo lo que sensorialmente está aconteciendo ante tus ojos. Si meditas en el momento del acto de consagración, bueno, lo puedes hacer, pero te estás perdiendo esto otro. Sí, y claro, yo hice caso, sí, comencé a abrir los ojos y comencé a mirar misterios que se manifestaban allí. 7 movimientos, ¿por qué va aquí? ¿Por qué va ya el libro acá? ¿Por qué esto otro? Cada cosa tiene un sentido. Sí, que uno puede ir traduciendo y que no puedo hablar de esto ahora porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿cierto? Pero hay un elemento especial, que es cuando llega el momento de la transubstanciación, en todo ese preámbulo de lo que va a ser la transubstanciación, donde se prepara el altar para ello, y allí viene el incienso. Y lo misterioso del incienso es que este incienso no es un incienso dulce. Ustedes saben que un incienso dulce nos mete en un estado de ensoñación. Hasta podemos roncar, digo yo, en el acto de consagración si el incienso fuese dulce. Pero este incienso tiene un agridulce. Y ustedes saben cuál es la diferencia, ¿cierto? Si algo es dulce, uno dice, hasta cierra uno los ojos, pero si es agridulce, dice, lo despierta uno, ¿cierto? Y justamente ahí, en esa preparación de la transubstanciación, viene este incienso que permite realmente despertarnos. Y ahí hay algo que es novedoso, porque es entrar en estos sacramentos de una manera despierta, es decir, es una renovación de lo sensorial. Entonces, si la meditación me permite justamente entrar dentro de una vivencia no sensorial, en el mundo espiritual, a través de una vivencia no sensorial, los sacramentos nos permite vincularnos al mundo sensorial de una manera renovada. Es una pequeña diferenciación que hago yo, es mi expresión de esta diferenciación entre las dos. Y justamente ahora vienen estos sacramentos que lo que permiten justamente es que el ser humano logre una vinculación consciente y activa, totalmente activa y a la vez comunitaria. Y hay dos, entre tantas cosas, porque cada festividad tiene sus propias oraciones, pero hay 2 oraciones que son permanentes en el culto de la comunidad de cristianos, que es el Padre Nuestro y el Credo. Y ya vimos cómo este Padre Nuestro individual y a la vez social, es tan individual y social a la vez, y viene el credo, que es mi manifestación como individualidad de hechos, yo como ser cristiano vinculado al mundo espiritual. Hay una parte donde dice las comunidades, el credo, a las comunidades que sienten en sí a Cristo pueden sentirse unidas en una sola iglesia. Las comunidades que sienten en sí a Cristo, no el individuo que siente en sí a Cristo, las comunidades que sienten en sí a Cristo. Y ahí viene lo nuevo. Eso es lo renovado de esta nueva religión. ¿Sí? Es, por un lado, preservar lo individual, mi capacidad pensante, mi capacidad actuante y senciente como ser individual, pero a la vez unido a través de otros, para formar un movimiento colectivo, en la cual, no como anónimo y dogmático, sino a través de la cual, en esa manifestación de lo individual, pueda manifestarse desde el de Cristo para que forme esta nueva fuerza cultural, social del futuro. Y esto es lo que podemos encontrar en esta nueva religión, que Steiner, no había otro, como ya lo he dicho en otros momentos, debe traerla e incorporarla a la tierra. Consagrar y ordenar, entonces, sabemos que uno de los 7 sacramentos es como se llama, el orden sacerdotal o la consagración sacerdotal. Eso es todo un tema complejo, ¿cierto? Porque hay que meterse de manera muy honda en la teología para entender la diferencia entre ser consagrado y ser ordenado.
pero vemos una diferencia en las demás, digamos, movimientos cristianos o religiosos, donde se establece que hasta cierto momento o en cierto momento particular, solo el que va a ser obispo es consagrado. Todo el que es sacerdote hasta antes de ser obispo es ordenado. O eso también se da en el protestantismo, ¿no? Todos son ordenados, o en la iglesia ortodoxa. Pero y da unas jerarquías, donde ahora el ordenado se sujeta al consagrado y debe aceptar todo lo que diga el consagrado, porque es la máxima autoridad. Es el que está consagrado, es el que a través de él solo puede manifestarse el ser de Cristo. Es el que está consagrado para tener un vínculo con el Cristo. Y de ahí viene todas las, bueno, indicaciones o dictámenes, y que no quiero decir la palabra porque me ocurre otra, dictámenes que surgen desde los obispos hacia los ordenados. Y aunque no estén de acuerdo, tienen que aceptarlos, entonces luego tienen que hacer votos de obediencia. Ese es un poquito el sentido del voto de obediencia, ¿cierto? No me gusta, pero bueno, lo tengo que hacer porque me lo dijo el obispo. Sí, sí, algo así como es la cosa, ¿cierto? Pero cuando aquí todos son en esta comunidad consagrados desde el principio, todos tienen la misma potestad espiritual. ¿Sí me logran entender cuando hablo de potestad espiritual? Y la potestad espiritual es que cada uno de ellos, a través de las tres partes consagradas, que son sus manos, aquí la cabeza y el corazón, están al servicio del ser de Cristo. Y a través de su actuar sacerdotal, traen, incorporan ese mundo espiritual al mundo de la tierra, a través de los 7 sacramentos y a través de la vida comunitaria. Entonces, él sirve a ese mundo espiritual, por un lado, para poder que se encarne y se incorpore sí, hacia la tierra, pero también es un coadyuvante a que esta comunidad pueda vincularse también desde el punto de vista religioso hacia lo espiritual. Y ayuda a la conformación de la vida comunitaria como un miembro más de la comunidad. Es otra diferenciación. El sacerdote será sacerdote cuando tiene las vestiduras, cuando es investido. Y por eso, los que no conocen qué acontece antes de un acto sacramental, de la misa o del culto renovado o de cualquiera de los sacramentos, el sacerdote allá en la Eucaristía, allá perdón, ay, se me olvidó, donde están ellos, antes del altar, Sí, Sacristía. la sacristía, cuando están en la sacristía, él es vestido, él es investido por los ministrantes, que son los representantes de la comunidad dentro del proceso del culto, o de los cultos, o de los sacramentos. Él allí ayuda en las vestimentas, que también tiene otro símbolo que no podemos entrar hoy en eso, ¿sí? La vestimenta es muy particular porque está representando los cuerpos del ser humano. Lo digo corto así, ¿no? Que el negro, el blanco, el alba, todo esto tiene una relación con la naturaleza del cuerpo humano. ¿Sí? Y lo último, donde él se inviste como sacerdote, es la casulla. Él le va pasando, ¿no? Él se viste hasta cierto punto hasta que es individualidad, pero justamente en el momento de la casulla, inclusive adentro la coloca uno de los ministrantes. Y la casulla es lo que lo hace representante de esa comunidad cristiana, para que él ahora esté investido como sacerdote. Y eso se va a ver afuera, en el culto, cuando en un momento determinado él va a decir el credo. Sí, bueno, va a decir el evangelio, ¿cierto? En ese momento del evangelio, él se quita la casulla, se conserva como sacerdote, y luego hay un momento en que se quita ahora lo que lo hace sacerdote, porque ahí está como individualidad, cuando se quita la estola y la pasa.
Y en ese momento es un momento muy vulnerable para el sacerdote, hay que decirlo espiritualmente, porque ahí la comunidad tiene que estar plenamente consciente, abarcando e investiendo con su propia alma colectiva a ese sacerdote que en ese momento es una individualidad más dentro del culto. Una vez dice el credo, como individualidad cristiana, ahora nuevamente se coloca la estola, que lo identifica como sacerdote, que es el yugo, él se subyuga, él subyuga su voluntad al servicio del Cristo y de la comunidad, y nuevamente recibe la casulla. Eso es todo lo nuevo renovado, como símbolos que podemos percibir. Por eso tenemos que estar con los ojos abiertos y no cerrados, como decía esta querida amiga sacerdote, ¿sí? Tenemos que estar allí muy, muy presentes en todo este simbolismo que se está presentando, que no solamente es simbolismo, es una imagen arquetípica del ser humano. Entonces, en este sentido, todos los sacerdotes en la comunidad de cristianos son consagrados. No hay esa diferenciación. Y si hay unas jerarquías, son jerarquías de responsabilidad, donde a uno le toca tener la conciencia, ya no algunos solamente de su comunidad, sino conciencias de un área más grande, ¿cierto? Y así, pero tienen los grandes sínodos donde todos se encuentran y donde allí todos aportan a este proceso de la construcción de esta nueva comunidad religiosa llamada en español Comunidad de Cristianos, die Christengemeinschaft. Bueno, no sé si hay preguntas, inquietudes. Qué interesante, Mario. Eh, Tengo un problema con el audio. Eh, yo de chica iba siempre a las misas y observaba todo eso, pero entender realmente el significado es otra cosa, ¿no? Y es un significado que no se transmite. Uno ve que los seminaristas por ahí le ayudaban al cura, le ponían la estola, toda y no sabemos lo que están haciendo. O sea, se hace todo de manera mecánica. Sí, este es un punto importante dentro de la renovación de la vida religiosa. No puede ser de manera mecánica, tiene que ser, voy a decirlo así, profesional, como cuando nos investimos de nuestra profesión, ¿sí? Es decir, imaginemos un culto o unos sacramentos que acontezcan con un maestro, igual que como acontecería con un maestro que no prepare sus clases. Que yo repita un discurso durante 10, yo digo porque tuve un profesor así, varios en la universidad, repetían la misma clase durante muchos años, hasta los mismos exámenes los hacía. Entonces, imaginemos a un sacerdote que, podría haber algunos maestros que no preparan sus clases, la preparan una sola vez en la vida, y para allá la repiten, sin importar quién es el grupo de personas al cual me dirijo. Claro, la clase es una, pero las personas que están allí son totalmente diferentes, tienen capacidades totalmente diferentes, tienen necesidades de comprensión y asimilación totalmente diferentes. Y un sacerdote tendría que prepararse, yo lo digo siempre como antes de un culto o de un sacramento, como un músico se debería preparar profesionalmente antes de una presentación. No puede llegar ahí corriendo, ¿no? Él tiene que ensayar, él tiene que calentar el instrumento, tiene que calentar la voz, tiene que ensayar muchísimas veces, ahí se sepa la pieza de memoria. ¿No han visto que ellos siguen leyendo la partitura, aunque se la sepa, ya la ha tocado 10.000 veces, siguen leyendo la partitura? Y hay un toque especial que le da el director de orquesta, porque cada director de orquesta le da un toquecito de interpretación a veces distinto, y hay una modificación. Entonces está en la partitura y tiene al director de orquesta. Y por más indisciplinados que sean los músicos, cuando van a tocar, se les acaba la indisciplina. Pueden estar ahí haciendo chistes, jugando, comiendo con la boca llena, pero llegan al escenario, están puestos.
De la misma manera tendría que acontecer la vida religiosa, no ser de una manera automática y abstracta. Yo como vehículo al servicio del mundo espiritual, estoy siendo un instrumento para que a través de esas partes consagradas mías, que es la cabeza, las manos y el corazón, pueda justamente aproximarse el mundo espiritual. La transubstanciación no acontece si el sacerdote no está preparado para atraer las fuerzas del Cristo y que las fuerzas del Cristo resucitado impregnen el pan y el vino. No va a acontecer. Entonces, esto que se hace de manera muy mecánica, ¿no? Bla, 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 y terminan rápido porque se va para la otra misa o se va para la otra cosa corriendo. No, hay que respetar el tiempo, más o menos una hora. Bueno, 49 minutos realmente debería durar. Si lo miramos matemáticamente, 7 por 7. 7 grandes movimientos por 7 minutos cada uno. ¿Sí? Y viene algo especial, que es el sermón, ¿cierto? Que es muy dirigido a esta comunidad. Aquí está el Evangelio, pero ahora dirigido a esta comunidad. Pues no tiene que irse y decir, bueno, leer el Evangelio de hoy, ¿y qué es lo que tendría que decir a la comunidad hoy? ¿Qué tiene que ver este pasaje del Evangelio con esta comunidad? Y eso tiene que ser muy profesional, no puede ser así tan folclórico. Bueno, vamos a decir esto, ya a ver qué nos ocurre. ¿Sí? Y llegar a uno en blanco y ahora qué les digo. Lo primero que se me ocurre, entonces la noticia, saco las noticias del día y ahí hago el sermón con las noticias del día, ¿no? Porque tiene que ver con justamente cómo crece esa vida comunitaria. Y es ahí en ese momento que va el mensaje para que la vida comunitaria crezca y se fortalezca dentro de esta comunidad particular. Y luego vienen los misterios que señalan Mónica, ¿no? El por qué esto, el por qué lo otro, cada detallito, ¿sí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué pasa el incienso por acá? ¿Por qué este movimiento del libro acá? ¿En qué momento entra el ministrante? ¿En qué momento no debe entrar? ¿En qué momento uno? ¿En qué momento el otro? Todo eso se ha ido perdiendo, infortunadamente, en muchos cultos religiosos. O donde hay demasiada mística, pues la gente no sabe ya qué es lo que acontece. ¿Sí? En la ortodoxa el sacerdote va atrás, a la sacristía, se mete allá donde está el sagrario y vuelve. ¿Y por qué hace eso? Comprender esos pequeños detalles, ¿no? Eso es parte de la renovación de la vida religiosa, poder entender, y no solamente vivenciar pasivamente allí un acto. Porque en ese momento, cuando yo participo con todo mi ser corporal, perceptual, yo estoy dando sustancia al mundo espiritual realmente. Es decir, no solamente me llega sustancia espiritual, sino que entrego sustancia espiritual. Eso es lo nuevo ahí también. Pilar, tienes el micrófono apagado. Oh, disculpas. Ya. Quería compartir una imagen que me surgió con relación a la venida de Cristo entre las nubes y cuando tú mencionas que debemos en esta época del alma consciente sacralizar los encuentros. Entonces, ahí yo percibo como que esta nube no es solo la nube blanca que está en el cielo, sino una nube entre nosotros, o sea, entre dos o más personas. Ahí también puede brillar el Cristo cuando justamente salimos de nosotros mismos para encontrar al otro. Justo cuando dos o más están en mi nombre, ahí va a surgir esta fuerza del Cristo. Y en realidad es algo difícil que realmente yo veo que requiere una dosis de sacrificio, porque no es fácil salir de uno mismo. Y así como en la misa hay una anunciación o un sacrificio
una ofrenda. Asimismo, de nosotros debe haber como esa voluntad para como para retener lo que quisiéramos decir, el tener la razón y dar más espacio al otro para escucharlo, para expresarse. Y ahí pienso, de ese retirarnos de nuestro yo fuerte para que el otro pueda surgir. Creo que es un ejercicio que podríamos hacer. Sí, así es una ofrenda. Esa es la palabra adecuada. Una ofrenda. Una ofrenda de uno mismo. Para encontrar al otro y encontrar a Cristo. O sea, que Cristo se manifieste en el encuentro. Es algo Sí, muy hermoso. esa realmente sería la gran tarea. Permitir, cuando hablamos de sacramentalizar la vida, justamente consiste en cómo logramos que el ser de Cristo, que a la vez es el representante de todo lo espiritual, pueda manifestarse justamente en la tierra, en nuestro actuar. Y esa es la gran preparación de esta quinta época cultural hacia el futuro. Por supuesto que no la tenemos fácil. Superarnos a sí mismos es la tarea más difícil que podemos encontrar, pero no imposible. El Cristo ya lo hizo y nos enseñó cómo debe hacerse, cómo nos convertimos en pan de vida, en luz del mundo, en buen pastor, en ser la puerta, en ser la resurrección y la vida, en fin. Bueno, debemos pasar a la Euritmia. Con esto damos por terminado este pequeño curso de espiritualidad y religiosidad, renovados ambos. Y bueno, es una aproximación y una forma de ir comprendiendo cada vez más esta razón de ser de lo que necesitamos hacia el futuro como humanidad. En el presente, pero proyectado hacia el futuro como humanidad. Bueno, entonces los dejamos con Mario Huertas para la Euritmia. Muchísimas gracias. Mario, buen día. Un aporte pequeñito. Por favor, me excusan aquí, no encontré la manita, pero sí quiero hacer un aporte que me parece interesante y quiero compartirlo. Con relación a la venida del Hijo del Hombre, en Marcos 13, 24, 37, Lucas, nos dice que textualmente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y a qué me refiero con estos dos párrafos y cómo los interpreto? Que todo hombre lo verá, todo ojo lo verá a este Hijo del Hombre, esta segunda venida de Cristo. E interpreto, así como lo comentaban hace un instante, cómo cada ser humano, cada uno de nosotros, desempeña ese rol del sacerdocio, cómo nosotros a través de esa devoción, de la pasión, podemos lograr esa unidad y podemos lograr que a través sí de la individualidad podemos conformar un mundo mejor, un mundo más amable. Y creo que todo esto que se avecina, pues es precisamente vivir en armonía, vivir en buena comunidad y vivir en paz. Quería compartir eso con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Miriam. Maestro Mario, muchísimas gracias. Digamos, una Mucho buena gusto. Bueno. Buenos días.
a darle cierre a esta charla de Mario tan interesante. De los que tenemos la comunidad cristiana, pues vivenciamos todo lo que Mario nos comenta. Vamos a hacer 3 formas de hacer el IAO, 3 formas para que los tengamos muy presentes. Entonces, la primerita que vamos a hacer, la vamos a hacer con las manos, ¿vale? Entonces, pero primero vamos a activar los pies. Entonces, en la punta, caminamos de punta, 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 hacia adelante, hacia atrás. Talones, 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 talones. Hacemos los talones. Hacemos hacia afuera los pies, formando una gran O, fuera. Después hacia adentro, dentro. Nos detenemos en un punto y hacemos como un giro en todo el sentido del pie, ¿sí? Todo el sentido del pie. Dedo gordo, parte izquierda, parte trasera. Vamos a la parte derecha, dedo pequeño, dedito gordo y hacemos unos giros. Unos giros ahí en el punto. Listo. Ahí ya estamos listos. Vamos a arrancar con una que es el IAO que normalmente lo hacemos, el que conocemos casi todos. Nos dejamos caer nuestro cuerpo y empezamos a sentir los pies, los dedos, los talones. Vamos subiendo por las rodillas, los muslos, la cadera, la columna vertebral. Vamos a la cabeza y ahí tenemos nuestro y damos un brinquito, nuestra la mano extendida y cerramos con la O y recogemos con un brinco. ¿Sí? Ese es el primero. El segundo que vamos a hacer esto 3 veces. El segundo es, estando paradito, vamos a poner de lado. Vamos a hacer la I derechito y vamos hacia atrás un poquito. Nos vamos hacia adelante. O volvemos al centro. Vamos 2 ejercicios de IAO. Ahora vamos a hacerlo con las manos. Tenemos aquí. Tenemos las manos en esta posición. Cerramos una. Hacemos nuestra I. La otra, aquí está la I. Y la juntamos nuevamente. Abrimos en B. La A. Y hacemos un cuenco. O. Bueno, entonces volvemos a nuestra primera. Nos dejamos caer. Vamos a soltar. Sentimos los pies, los dedos. Una fuerza que viene de la tierra y empieza a subirnos. La pantorrilla, las rodillas, los muslos, la cadera, la columna vertebral. Tenemos nuestra. Y abrimos las piernas. Cerramos las manos. Y recogemos. Ladito, vamos a hacer el IAO. Derechitos aquí en nuestra. Y detrás. Y adelante. Y hacemos nuestras manos. Las juntamos. Y y recogen. Vamos a nuestra última. Vamos a hacer una serie de 3.
Paramos, dejamos en nuestro cuerpo y empezamos a erguirnos, sintiendo la fuerza de la tierra que atraviesa nuestro cuerpo, de los pies, la rodilla, la pantorrilla, todo, muslo, cadera, columna vertebral hasta nuestra frente. Y vamos a hacer un lado. Y recogemos. Eso. Poner de lado. Nos erguimos derechito, rayito de sol, del cielo a la tierra. Atraviesa por nosotros. Y se atrás un poquito. Hacia adelante. Y por último, nuestras manitas. Con eso ya terminamos. Tenemos en posición de bendición. Y quedamos en posición de bendición con esa conferencia tan hermosa de Mario. Muchas gracias. Gracias, Mario Huertas. Gracias, Mario. Ok. Gracias, Mario. Lo vamos a terminar, a cerrar. Desea decir el verso. Yo, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Nancy. Buen día para todos, una buena semana. Nos vemos dentro de 8 Bueno, días. muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Mario.